Buenas tardes, benvinguts, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que todos estábamos esperando, aunque a lo mejor algunos no lo sabían. Vais a ver primero una serie de imágenes y una música que nos va a preparar para lo que vamos a ver. Yo solo quería comentar que este tema fue un antes y un después en mi vida cuando lo escuché y espero que también lo sea para todos vosotros. Buenas tardes. Bien, he de introducir un poco el tema de hoy. Ya sabéis, los que venís a menudo, que tiene que ver con una secuencia sobre unas diosas a lo largo de la historia, que no eran tales, eran mujeres. Pero mira por dónde las cosas van cambiando y se pasan a convertir en diosas. No porque realmente lo fueran, sino por conceptos. Pero eso sí, fueron muy adoradas. Y seguiremos avanzando en la historia, veremos que eso está llegando hasta nuestros mismos días. Hoy el tema tiene que ver prácticamente donde lo dejamos. Nos quedamos en Babilonia, la puerta de Ishtar, una famosa diosa que ya vimos quién era. Lo de hoy tiene que ver precisamente con Babilonia. Pero yo no sé si os imagináis quién puede ser este buen hombre que hay aquí con corona en la cama. La estatua que revela el futuro es el título de la conferencia de hoy. Tiene que ver con un rey precisamente de Babilonia, el más conocido, el más famoso, Nabucodonosor. Un nombre que, si no te lo aprendes de pequeño, cuesta un poco de decir así de carretilla, ¿eh? Bien, pues Nabucodonosor tuvo un sueño. Y hoy vamos a ver qué soñó este rey y qué implicación tiene. Bueno, el anuncio del vídeo de la conferencia nos decía de pasado, presente y futuro. Primero de todo, lo que os muestro es esto. En Babilonia había cantidades de reyes, parece ser que unos 37 aproximadamente, algunos dicen alguno más, alguno menos, pero había dos entidades que eran lo máximo. Marduk, que en un principio parece ser que no era el dios principal, pero con el paso de los años llegó a ser el máximo,
Pero había una señora también, una diosa, Ishtar, que a su vez también esta figura es conocida como Lilith, que próximamente hablaremos de eso también. Básicamente estos eran los líderes de esos dioses. Y en ese contexto, cuando en Babilonia se estaba adorando todo esto, sucedió algo. Vamos a mostrar un poco la historia. Sé que muchas veces cuando se habla de un texto bíblico la gente sale corriendo, sobre todo en nuestras zonas. Pero es que de donde está extraído esto, y ya lo vimos en conjunción con todos los temas anteriores presentados, hay una fuente básica que es la Biblia. Y sin ella hay cosas que no se consiguen entender. Y nosotros hemos podido mostrar muchas cosas gracias al texto bíblico y cómo la historia va cuadrando a la perfección con eso. Pues bien, hay una historia en el Antiguo Testamento, muchos años antes del nacimiento de Cristo, que resulta que nos habla de un chico joven que fue deportado desde Babilonia. Las imágenes que habéis visto antes con música era una explicación lógica de consecuencias que iban sucediéndose a lo largo de la historia. Hubo un momento cuando se llega al periodo de Babilonia que llega a ser un momento excelso. En esos lugares, en la zona de, como os diría yo, la zona del Medio Oriente prácticamente, se constituye el Imperio Babilónico. Y el Imperio Babilónico no se quedó quieto. Fue imperio porque precisamente conquistaba. Y hubo alguien especialmente que les molestaba mucho. Y eran los pueblos que eran conocidos antes como Israel, Judá, lo que se conocía como el pueblo hebreo. Y no deciden otra cosa que ir a por Jerusalén. Imágenes de las que habéis visto están extraídas de cuadros, de lienzos que se han hecho, hablando precisamente de cómo Babilonia va hasta Jerusalén, lo sitia y ya sabéis la masacre que se produce. No exterminan a todo el mundo, dejan allí a los pobres para que sigan cuidando la tierra, pero se llevan a los nobles, a los príncipes del pueblo de Israel, del pueblo hebreo en general. Entre estos se llevan a un chaval joven, unos 16, 17 años, llamado Daniel. Con él se van también 3 compañeros suyos. Tuvieron que hacer una gran caminata como esclavos, llevados hasta Babilonia. Y allí sucede algo. Ahora contaremos todo eso, pero vamos a ver primero de todo el sueño que tiene ese rey. Daniel pasa a ser un joven que es adoptado por la corte de Babilonia, siendo de origen hebreo, junto a sus otros compañeros. Y ese joven resulta que destaca por sobre los demás, sus 3 compañeros también. Y llega un punto en que se hace una prueba sobre ellos, si realmente tenían una gran capacidad respecto al resto de la gente, quedan como los número 1 absolutos entre todos los otros, y el rey llega un momento en que le sucede algo. Mirad qué queda registrado precisamente en este libro de Daniel. El capítulo 2 lo vamos a leer entero, y estad atentos porque va a ser la clave de lo que vamos a mostrar hoy. Primero nos sitúa en qué periodo de la historia. En el 2º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y mirad cómo continúa ahora. Y si me mostrarais el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, y yo me los imagino temblando: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación.
El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Fijaos que el rey ha soñado algo. Se le ha olvidado que ha soñado, pero sabe que es algo que es importante, no es un sueño cualquiera, y quiere la interpretación. En esos tiempos, en esas tierras, como en tantas otras, había una forma típica de funcionar, que aún es hoy en día igual, donde gente de alta alcurnia, incluidos reyes, tenían la consulta a gente que se dedicaba a cuestiones de futuro, a interpretar sueños, etcétera, etcétera. Eso sigue hoy en día, sigue siendo igual. Les pregunta: bueno, yo no recuerdo el sueño, decidme qué he soñado y dadme la interpretación. Los otros dicen: bueno, es que si no me cuentas qué has soñado, ¿cómo te voy a interpretar algo? Con lo cual, ya sabéis, vaya porquería de adivinos serían, ¿no? Bueno, pues mirad esto. Los caldeos, que es el nombre que reciben este tipo de magos, astrólogos y demás, adivinos, respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. O sea, humanamente era imposible. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Los sabios eran estos, les consideraban sabios. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Qué interesante, ¿eh? Daniel podía haber dicho: bueno, pues que los mate, a mí que no, son paganos, no creen lo mismo que yo, pues me da igual. No, en ningún momento. Fijaos que tampoco dijo: esto lo he adivinado yo porque es que soy el más... No era el chulo del pueblo, no. Él humildemente reconoce que esto se lo da Dios, porque si no, él no se hubiese enterado de la cuestión. Y mirad ahora cómo continúa. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar. Le cambiaron el nombre, le pusieron el nombre de un dios de ellos, Belsasar. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días.
Ahora uno piensa en los posteriores días ¿de quién? ¿De Nabucodonosor o del mundo? Ya lo veremos. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. O sea, el rey estaba preocupado por qué pasaría en un futuro. Él era rey. Se haría mayor y el rey también se moriría. Pero ¿qué pasaría después? Él tenía ganas de conocer el futuro. Fijaos, ¿cuánta gente hay hoy en día que va a ver a quién? A que le expliquen el futuro. A gente del mundo del espiritismo, que tendrá otros nombres, le darán 1000 y un nombres distintos, pero que les adivinen el futuro, a ellos o a nivel mundial. Pues es lo mismo, esto ya viene de aquí, no es nada nuevo, ¿eh? Pero mirad cómo las cosas Daniel las va introduciendo y de qué modo va explicando. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. ¿Os estáis imaginando? Mirad cómo la describe. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y si me paro aquí diréis, ¿y esto qué es? ¿Ha interpretado algo aquí Daniel? No, aquí le está contando el sueño. Y ahora el rey podría decir, vaya trola que esto yo no lo he soñado. ¿Hizo esto el rey? Mirad. Esto va continuando, pero no lo vamos a ver ahora. Lo veremos en su momento. Ahora por partes. Primero de todo, Daniel vivió entre los años 606 y 535 a.C., y el rey Nabucodonosor II, que es este del sueño, entre los años 642 a 562 a.C. Murió antes que Daniel, evidentemente. ¿Estamos situados históricamente en qué momento es esto? Os digo esto porque es de suma importancia para que comprendáis lo que luego Daniel interpretará sobre el sueño. Aquí un poco más de historia. Nabucodonosor II y su padre, Nabopolassar, se llevaban cautivos a los nobles de las tierras que conquistaban y en vez de matarlos, como era habitual entre los demás pueblos, los instruían en las artes y las ciencias de su cultura, integrándolos en su imperio y alimentándolos de su propio manjar real. Sí, esto era inaudito. Normalmente si alguien iba a conquistar, lo que hacía era cepillarse a todos los que encontraba que eran de la realeza del pueblo enemigo. Los exterminaban. Nabucodonosor no hizo esto, ni su padre tampoco. Cogía a esa gente, los mejores del pueblo, los deportaba, pero los llevaba a su tierra y los instruían en su cultura, en sus artes, en todo. Y además comían del manjar del rey. O sea, no comían 4 cositas y ya está. Lo que era considerado manjar en esos tiempos se les daba a ellos. Daniel formaba parte de estos nobles judíos llevados en cautividad a Babilonia. Pero ahora os recomiendo algo. Si nunca habéis tenido una Biblia en vuestras manos, empezad a buscarla. Y leed el capítulo 1 de Daniel, el anterior, porque veréis cómo explica la historia de cómo va aconteciendo todo antes de que suceda lo que hoy estamos explicando. El rey queda perturbado y quiso conocer el sueño, su significado. Sí, y ya vemos que Daniel le explica el sueño. Y le dice esto, lo aclara. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. No puede, no hay nadie que sea capaz de hacer esto.
Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Jamás un rey había preguntado esto, porque es que era imposible que alguien le respondiera. El asunto del rey es difícil, no lo podían entender. Bien. Pero Daniel dice que respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Esto era antes, ahora sí. Ahora podrían toda esta gente que se dedica a conocer el futuro, entre comillas, ¿serían capaces de revelar esto u otras cosas? ¿Sabéis? Hay una estadística de hace años, yo la presenté hace muchos años, donde se hablaba del porcentaje de aciertos de la gente que se dedica al mundo de la adivinación. Pues, ¿sabéis? El tanto por ciento era una birria. Era prácticamente insignificante. Lo curioso es que en los textos bíblicos, cuando se habla de futuro, lo clava a la perfección. No ha fallado nada. Con lo cual, crédito total a esta gente, imposible. ¿Esto quién lo adivinaba? Nadie. Solo Dios podía revelarle esto al profeta. Mirad, para que sepáis quiénes eran todo este tipo de gente. Cuando habla de magos, son los que cumplían con todos los rituales supersticiosos. Habla también de adivinos, eran tiradores de suertes. Astrólogos, aseguraban predecir los acontecimientos a través del estudio de los astros. ¿Os suena esto? Coged cualquier periódico o cualquier revista que encontráis ahí. ¿Qué veis? ¿Y qué tanta gente mira cada día? ¿El horóscopo? ¿Esto es algo nuevo? No, ya viene de esa época. Encantadores. Pretendían comunicarse con los muertos. Actualmente, ¿cómo se llama esta gente? Mediums. Los caldeos, secta de filósofos parecidos a los magos y astrólogos, se dedicaban al estudio de las ciencias naturales, por tanto, no eran ignorantes. También estudiaban astronomía, que no es lo mismo que astrología, pero también adivinaciones, videntes, lo mezclaban todo. Pero tontos estos no eran. Y Daniel 2 dice: pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Es Dios el que le ha puesto el sueño a Nabucodonosor. Y luego le dice el sueño, las visiones que ha tenido en su cama. Daniel, para saber esto, tuvo que estar orando para que Dios se lo mostrara, él y sus compañeros. O sea, no dependía de él eso. O Dios se lo mostraba, o muertos como los demás. Pero aquí había un propósito. Le explica lo de tú, oh rey, veías esa gran imagen, y le empieza a dar los datos. Y mirad, algo parecido a esto, que es algo parecido a la estatua que tenemos en el museo, que sé que algunos de vosotros me había preguntado: ¿y esta estatua qué es? Pues esta estatua es lo que vamos a contar hoy. Le describe lo que hemos visto: cabeza de oro fino, pechos y brazos de plata, vientres de muslo, vientres y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Qué notáis en estos elementos? ¿Cuál es el elemento más potente? El oro, ¿no? ¿Y después? ¿Qué viene después? La plata. ¿Y después? Cuando hay las Olimpiadas, ¿qué medallas dan? No le dan una alcachofa colgada ni nada parecido. Son metales, pero el que gana más, el que vence, oro. El segundo, bueno, ya no tanto, plata. Y el tercero, pues démosle el bronce. El resto, el hierro. Lo más cutre, ¿no? Y después, encima, los pies en parte de barro. ¿Y qué? Barro cocido con hierro. ¿Habéis probado a pegar el barro cocido con hierro alguna vez en vuestra vida? Normalmente esto nadie lo hace, ¿eh? Pero probadlo a hacer alguna vez. Veréis lo que os dura esa amalgama. Cuando está aún tiernecito, el hierro parece que aguanta bien. A la que se seca un poco, ¡plup!, el hierro se cae, no se aguanta. O sea, se mezcla solo por un instante, nada más. Bueno, la estatua más o menos es lo que habéis visto en imagen. Ese soy yo, no es la estatua. Pero ahora vamos a ver un vídeo representativo precisamente de esa estatua.
Algunos dicen que lo que el rey hizo, porque resulta que el rey después hizo esta estatua. Sí, sí. Daniel le interpreta el sueño, le dice un montón de cosas que ya veréis, y después de todo esto, al cabo de un tiempo, el rey le da por hacer una estatua. Y unos dicen, simbolizaba esa estatua al dios Marduk, al que hemos visto antes, que no sé si os habéis fijado, que ese dios, que va vestido de un modo papal, lleva también a su lado un dragoncillo, que es un poco raro, gracioso, que es los mismos dragones que aparecen en la puerta de Ishtar, que ahora está actualmente en Berlín, trasladada desde Babilonia. Curiosamente se vinculaba el dios y el dragón. ¿Y el dragón símbolo de qué? De poder y todo lo que queráis. Sí, en China van hartos de dragones por todos lados, dicen que es una cosa muy buena. Bíblicamente dice que el dragón es el diablo, Satanás. Con lo cual ya podéis empezar a saber todas esas culturas, religiones paganas, en verdad, ¿a quién están adorando? Tened esto presente porque es sumamente importante. Bien, vayamos a la interpretación que le da Daniel. Le empieza a explicar algo sumamente interesante. Versículos del 36 al 38 dice, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. O sea, primero le ha dicho el sueño y el rey no dice que no. Recuerda que es verdad. Era eso lo que había soñado. Y ahora dice, y ahora además lo interpretamos. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. O sea, que si Dios no te lo da, tú no lo tienes. No es que yo he podido por mí mismo. No, no. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y se te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Cabeza de oro era Nabucodonosor, Babilonia, porque el rey y el reino son sinónimos, forman parte de lo mismo. Por tanto, quiere decir que Babilonia era el máximo esplendor. Babilonia. Existió este imperio del 606 al 538 a.C. En el mapa amarillo podéis ver, situándonos entre los continentes de Europa, África y un poco Medio Oriente, donde estaba ubicado el imperio babilónico. Luego lo podemos ver más ampliado aún. Allí había algo, un zigurat. Un zigurat era, en la parte superior, una pirámide escalonada, inmensa, que había un templo donde se dedicaba precisamente, parece ser, el más famoso de los zigurats de Babilonia, a Marduk, al dios que hemos visto. Pero mirad bien esta imagen porque está sumamente lograda. La puerta de Ishtar es la puerta azul que veis ahí abajo. Para acceder hasta el templo de Marduk, debías pasar primero por la puerta ¿de quién? De Ishtar. Sí, quizás habían otras puertas, pero este era uno de los caminos. O el más básico, la puerta de Ishtar. O sea que teóricamente era una virgen, pasabas ¿a quién? Hasta el dios. ¿Os suena de algo esto en la actualidad? ¿Alguna religión que vaya por ahí? ¿No suena de nada, en serio? Pues eso ya lo veremos más adelante, vale. Sigamos. ¿Qué había en Babilonia? Los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo. Se ve que era impresionante. Distintas imágenes que se han recreado de cómo creen que podía haber sido. Y el imperio babilónico fue el de más esplendor de toda la historia. La riqueza de sus habitantes, ciertamente así lo constata. Y vivían a las 1000 maravillas. Por eso estaba representado por el oro. Pero mira por dónde Daniel no se calla y dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Qué cara se le debería quedar al rey? ¿Os imagináis? El de máximo esplendor, el que lo domina todo, el Señor de los señores. Dice, mira, después de ti se levanta otro reino inferior al tuyo. Por tanto, Babilonia no seguiría. Habría otro imperio. ¿Representado por qué? Por el pecho y los brazos de plata. Después de la muerte de Nabucodonosor, fue en el año 562 a.C., el imperio babilónico cayó ciertamente rápidamente. ¿Y quién lo sustituyó?
Media y Persia fueron unidas a Lidia por Ciro, rey de Persia. Quedaos con el nombre de Ciro, porque ahora os vais a quedar maravillados hoy, os lo aseguro. Pecho de plata era, por tanto, igual a Ciro, que era medo, pero había Darío, que era persa, y se conjuntaron. Parece ser que eran parientes lejanos. Se unieron, hicieron el imperio medo-persa. ¿Y qué hizo el imperio medo-persa? ¿Cómo consiguió el poder? Bueno, aquí tenéis a Ciro, de los medos, Darío, de los persas. Primero de todo, Medo-Persia. Fijaos en el mapa amarillo. Es igual que el otro, pero ¿qué notamos? Lo primero que notamos es que fue más extenso en territorio que el imperio babilónico, pero fue de menos esplendor. O sea, ¿se puede llegar a extender más, pero ser menos cualitativo? Pues sí. Plata. El símbolo de la plata ya no era el oro. Bien. Ahora os contaré algo que no os lo voy a contar, os lo voy a leer. ¿Sabéis? Yo cuando presenté esta conferencia hace muchísimos años, Ángel? 25 años hace, la presenté. Conté resumidamente la historia de cómo Medo-Persia coge el poder en Babilonia, cómo terminan con ellos. En el libro de Daniel se cuenta algo. Vamos a ver historia, pero no historia contada por la Biblia. Estad atentos, porque la conquista de Babilonia la contó Heródoto de Halicarnaso, que vivió entre el 484 y el 425 a.C. Es una lectura larguita, pero creo que vale la pena, sobre todo por aquellos que vivieron la primera conferencia hace tantos años, que después la ha ido repitiendo en otros lugares. Aquí nos cuentan un poco sobre este Heródoto. Dejó su ciudad natal huyendo de la tiranía de Ligdamis y tras un periodo de estudios en Samos viajó por buena parte de Asia, África y Europa. Ahora es fácil, ¿eh? Cogemos un avión y ya estamos. Ellos no lo tenían tan fácil, pero lo hizo. Su curiosidad y sus investigaciones dieron como fruto los 9 libros de la historia, monumental relato de las guerras médicas y del mundo antiguo en general. Su obra abunda en valiosas descripciones geográficas y etnográficas con una exquisita narrativa. La honestidad y el cuidado en el manejo de las fuentes y la imparcialidad de su interpretación y evaluación crítica de personajes y hechos justifican el título de padre de la historia que le confirió Cicerón. Por tanto, un hombre que lo que decía parece ser que era cierto. Lo que ahora vais a ver está extraído precisamente de uno de estos 9 libros de historia que hizo este señor. Mirad cómo describe toda esta situación. Mientras Hárpago destruía el Asia Baja, Ciro, en persona, sujetaba a las naciones del Asia Superior sin perdonar a ninguna. Eran brutos, ¿eh? No creáis que dejaban títere con cabeza fácilmente. Nosotros pasaremos en silencio la mayor parte, tratando únicamente de aquellas que con su resistencia le dieron más que hacer y que son más dignas de memoria. Ciro, pues, cuando tuvo bajo su obediencia todo aquel continente, pensó en hacer la guerra a los asirios. La Siria tiene muchas y grandes ciudades, pero de todas ellas la más famosa y fuerte era Babilonia, donde existía la corte y los palacios reales después que Nínive fue destruida, otra gran ciudad que aparece también en la Biblia. Situada en una gran llanura, viene a formar un cuadro cuyos lados tienen cada uno de frente 120 estadios. Un estadio equivale a 180 metros, ya podéis ir haciendo cálculos. De suerte que el ámbito de toda ella es de 480. Sus obras de fortificación y ornato son las más perfectas de cuantas ciudades conocemos. Esto era Babilonia, impresionante. Primeramente la rodea un foso profundo, ancho y lleno de agua. Después la ciñen unas murallas que tienen de ancho 50 codos reales y de alto hasta 200, siendo el codo real 3 dedos mayor del codo común y ordinario. Y está haciendo números porque un codo real equivale a 52,35 centímetros. Vaya murallitas, ¿eh? De anchas y de altas. En esos tiempos no había aviación, ¿eh? Ni misiles. Conviene decir en qué se empleó la tierra sacada del foso y cómo se hizo la muralla. La tierra que sacaban del foso la empleaban en formar ladrillos
y luego que estos tenían la consistencia necesaria, los llevaban a cocer a los hornos. Después, valiéndose en vez de argamasa de cierto betún caliente, iban ligando la pared de 30 en 30 filas de ladrillos con unos cestones hechos de caña, edificando primero de este modo los labios o bordes del foso y luego la muralla misma. En lo alto de esta fabricaron por una y otra parte unas casillas de un solo piso, las unas enfrente de las otras, dejando en medio el espacio suficiente para que pudiese dar vueltas una carroza. Vaya murallas, ¿eh? En el recinto de los muros hay 100 puertas de bronce, con sus quicios y umbrales del mismo metal. A 8 jornadas de Babilonia se halla una ciudad que se llama Is, en la cual hay un río no muy grande que tiene el mismo nombre y va a desembocar al Éufrates. Diréis, ¿y esto por qué me lo estás leyendo? Ya veréis el porqué. El río Is lleva mezclados con su corriente algunos grumos de asfalto o betún, de donde fue conducido a Babilonia el que sirvió para sus murallas. La ciudad está dividida en 2 partes por el río Éufrates, que pasa por medio de ella. O sea, el río Éufrates, que no es pequeñito, sobre todo en esos tiempos, pasaba por en medio de Babilonia. Este río, grande, profundo y rápido, baja de las Armenias y va a desembocar en el mar Eritreo. La muralla, por entrambas partes, haciendo un recodo, llega a dar con el río, y desde allí empieza una pared hecha de ladrillos cocidos, la cual va siguiendo por la ciudad adentro las orillas del río. La ciudad, llena de casas de 3 y 4 pisos, está cortada con unas calles rectas, así las que corren a lo largo como las transversales que cruzan por ellas y van a parar al río. Cada una de estas últimas tiene una puerta de bronce en la cerca que se extiende por las márgenes del Éufrates, de manera que son tantas las puertas que van a dar al río, cuantos son los barrios entre calle y calle. Era impresionante, qué forma de estructurizar, ¿eh? Pero si os habéis fijado, esto quiere decir que era una ciudad inexpugnable, prácticamente inexpugnable. Para que os hagáis una idea, podía ser algo así. El Éufrates, las murallas, el templo del Sigurat al fondo. El muro por la parte exterior es como la coraza de la ciudad, y en la parte interior hay otro muro que también la ciñe, el cual es más estrecho que el otro, pero no mucho más débil. Doble muralla. En medio de cada uno de los 2 grandes cuarteles en los que la ciudad se divide, hay levantados 2 alcázares. En el uno está el palacio real, rodeado con un muro grande y de resistencia, y en el otro un templo de Júpiter Belo con sus puertas de bronce, otro dios de ellos, que ya explicaremos quién era también en su momento, porque fue alguien que existió, ¿eh? Este templo, que todavía duraba en mis días, es cuadrado y cada uno de sus lados tiene 2 estadios. En medio de él se va fabricada una torre maciza que tiene un estadio de altura y otro de espesor. Sobre esta se levanta otra segunda, después otra tercera, y así sucesivamente hasta llegar al número de 8 torres. Mitad de las escaleras un rellano con asientos, donde pueden descansar los que suben. Imaginaos si era alto esto. En la última torre se encuentra una capilla y dentro de ella una gran cama magníficamente dispuesta y a su lado una mesa de oro. No se ve allí estatua ninguna y nadie puede quedarse de noche fuera de una sola mujer, hija del país, a quien entre todas escoge el dios, según refieren los caldeos, que son sus sacerdotes. O sea, era un lugar donde había una señora que venía a ser la máxima sacerdotisa, pero que en verdad era la representación de la diosa. Esto es sumamente interesante. Dicen también los caldeos, aunque yo no les doy crédito, que viene por la noche el dios y la pasa durmiendo en aquella cama, del mismo modo que sucede en Tebas del Egipto, como nos cuentan los egipcios, en donde duerme una mujer en el templo de Júpiter tebano. ¿Por qué se hacía lo mismo en Babilonia que en Egipto? ¿De qué les venía esto? Había pasado algo. Una señora, que fue considerada diosa, resulta que hacía sus cosas con quien no tocaba y tuvo alguna cuestión de hijos y demás. Y esto se iba repitiendo en todas las culturas.
cuando esa señora había muerto, que había sido deificada, quedó en la cultura del pueblo que eso debía permanecer y perpetuarse. Y se hacía a través de una sacerdotisa que venía a ser la representante de esa diosa. En el momento en que esto pasaba, se dice que uno de los dioses llegaba, se acostaba con esta señora, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es algo que sucedió en verdad en Babilonia. Años atrás había sucedido algo así. Y eso mismo pasa al conocimiento de Egipto y copian lo mismo. Cambian el nombre de los dioses, etcétera, etcétera, pero es lo mismo. ¿Por qué? Si hacemos historia de todo lo que habíamos contado en anteriores conferencias, hay un origen común. Y ese origen común hace que algo que es un hecho se transmita a otras creencias en distintos países. Se adapta a lo mismo. En el mismo templo de Babilonia hay en el piso interior otra capilla en la cual se halla una grande estatua de Júpiter sentado, que es de oro, junto a ella una grande mesa también de oro, siendo del mismo metal la silla y la tarima. ¿Cómo dice que se llama este señor de la estatua? Júpiter. ¿Sabéis dónde está esta estatua? La podéis visitar. Id al Vaticano. Veréis una estatua de un señor con unas llaves en la mano. Dicen, este es San Pedro. Pues no es San Pedro. Resulta que era Júpiter, que luego el catolicismo lo pasó a Pedro con las llaves. ¿Sí? Y esto es historia. Esto no es ciencia ficción. No es un invento contrario a un católico ni nada parecido. Es la verdad. Investigadlo por vosotros mismos y lo veréis. Por tanto, si empezamos así, esa religión ya... Ay, como lo ven. Bueno. Estas piezas, según dicen los caldeos, no se hicieron con menos de 800 talentos de oro. Fuera de la capilla hay un altar de oro y además otro grande para las reses ya crecidas, pues en el de oro solo es permitido sacrificar víctimas tiernas y de leche. Todos los años, el día en que los caldeos celebran la fiesta de su dios, queman en la mayor de estas dos aras 1000 talentos de incienso. ¿Quién se dedica a ir quemando incienso también en iglesias? ¿Os suena de algo esto? Será una casualidad. En el mismo templo había anteriormente una estatua de 12 codos, toda ella de oro macizo, la que yo no he visto y solamente refiero lo que dicen los caldeos. Darío, el hijo de Histaspes, formó el proyecto de apropiársela cautelosamente, pero no se atrevió a quitarla. Su hijo Jerjes la quitó por fuerza. ¿Quién es Jerjes? ¿Os suena Jerjes, Artajerjes? ¿Conocido en la Biblia también? Sí, allí también aparece. Y hace algo sumamente importante, pero eso ya es otra historia. Pero todos esos personajes son reales. Dando muerte al sacerdote que se oponía a que se le removiese de su sitio. Tal es el adorno y la riqueza de este templo, sin contar otros muchos donativos que los particulares le habían hecho. O sea, la gente donaba ese templo. Para que os hagáis un poco la idea, la reconstrucción de cómo podía ser todo esto. Entre los muchos reyes de la Gran Babilonia que se esmeraron en la fábrica y adorno de las murallas y templos, de quienes haré mención tratando de los asirios, hubo dos mujeres. La primera llamada Semiramis, hemos hablado de ella en las conferencias, miradla por dónde, que reinó 5 generaciones o edades antes de la segunda. Fue la que levantó en aquellas llanuras unos diques y terraplenes dignos de admiración, con el objeto de que el río no inundase como anteriormente los campos. Una señora que vivió, reinó al menos, 5 generaciones. ¿Cuántos años vivió esta mujer? Estamos hablando de una mujer postdiluviana. Postdiluviana, que era directamente la hija de la mujer de Cam, que entró precisamente en el arca de Noé. La hija que fue instruida por su madre, que a su vez había sido instruida, esta señora llamada Naama, por su otra madre, que no pasó el diluvio porque no entró en el arca, no sé si ya murió antes, llamada Zila, que se casó con Lamec, que era el impío por excelencia de la época y el chulo que decía, si este Caín ha matado a tal, yo a 7 y lo que sea.
y que estaba puesto en sociedades secretas y que le pasó el conocimiento oculto por primera vez en la historia a una mujer, a su esposa, a su segunda esposa que compartía con la primera. Y esa tiene hija, entra en el arca casada con Cam, sale del arca y nace Semiramis. Y Semiramis, instruida en toda la magia, brujería y demás, y todo lo que termina siendo la doctrina del conocimiento religioso de Babilonia, que luego, posteriormente, se va extendiendo a todas las culturas, naciones del mundo entero, y por eso, y ya lo veremos más adelante, como el mismo tipo de culto, el mismo tipo de personajes, etcétera, etcétera, con otros nombres, están en China, en Japón, en África, en donde queráis del mundo. Porque de un mismo lugar surgió absolutamente todo. El paganismo en todas partes, y ese paganismo es conocido como la religión de Babilonia. Hasta que hubo un cierto movimiento, y eso lo veremos ya más adelante en conferencias, que deciden cristianizar ese culto babilónico. ¿Os vais imaginando de quién hablo? Ya lo veremos. Una representación de uno de tantos cuadros como hay de la señora Semiramis, que hace precisamente todas estas maravillas que aquí nos ha descrito. La segunda, que se llamó Nitocris, sí, una más, siendo más política y sagaz que la otra, además de haber dejado muchos monumentos que mencionaré después, procuró tomar cuantas medidas pudo contra el imperio de los medos, el cual, ya grande y poderoso, lejos de contenerse pacífico dentro de sus límites, había ido conquistando muchas ciudades, y entre ellas la célebre Nínive. Por tanto, vemos que hay Semiramis, pero tiene una descendiente también, Nitocris. Y eso es sumamente importante porque nos empezaremos a dar cuenta cómo empieza a haber un linaje de mujeres que se va transmitiendo con una serie de conocimientos, de una sabiduría tremenda, pero que a su vez rinden todo su culto a lo peor del mundo. Son completamente diabólicas. Y eso ha ido pasando generación tras generación, país sobre país, cultura tras cultura, y sigue estando. En fin, todo en su momento lo iremos mostrando. Y ahora nos dice algo más. Primeramente, viendo que el Éufrates que corrió por medio de la ciudad llevaba hasta ella un curso recto, abrió muchas acequias en la parte superior del país y llevando el agua por ellas hizo dar tantas vueltas al río que por 3 veces viniese a tocar en una misma aldea de la Siria llamada Ardérica, de suerte que los que ahora, saliendo de las costas del mar, quieren pasar a Babilonia, navegando por el Éufrates por 3 veces y en 3 días diferentes, pasan por aquella aldea. En las 2 orillas del río amontonó tanta tierra, hizo con ella tales márgenes, que asombra la grandeza y elevación de estos diques. O sea, era una obra de ingeniería impresionante, y lo hizo una mujer. La otra ya había hecho algo, esta aún lo superó. Para que os hagáis también una idea de cómo podía llegar a ser todo esto. Además de esto, en un lugar que cae en la parte superior y está muy lejos de Babilonia, mandó hacer una grande excavación con el objeto de formar una laguna artificial poco distante del mismo río. Se cavó la tierra hasta encontrar con el agua viva y el circuito de la grande olla que se formó tenía 420 estadios. La tierra que salió de aquella concavidad sirvió para construir los parapetos en las orillas del río y alrededor de la misma laguna se fabricó un margen con las piedras que al efecto se habían allí conducido. Entre ambas cosas, la tortuosidad del río y la excavación para la laguna se hicieron con la mira de que la corriente del río, cortada con varias vueltas, fuese menos rápida y la navegación para Babilonia más larga, y de que además obligase la laguna a dar un rodeo a los que caminasen por tierra. Por esta razón mandó Nitocris hacer aquellas obras en la parte del país donde estaba el paso desde la Media y el atajo para su reino, queriendo que los medos no pudiesen comunicar fácilmente con sus vasallos ni enterarse de sus cosas. Por tanto, era una situación de estrategia militar. Servía para defenderse absolutamente de los que ellos ya veían que eran un peligro, que podían ser los medopersas. Aquí tenéis Nitocris, hija de Nabucodonosor II y madre de Belsasar,
conocida como la reina madre en los tiempos de Daniel, en la toma de Babilonia por los medopersas. Impresionante, ¿eh? Tanta gente que se ha preguntado, ¿y quién era esta señora? Pues fue Nitocris, madre de Belsasar, conocida como la reina madre. Bueno, ya iremos explicando más cosas de todo esto. Estos resguardos procuró al Estado con sus excavaciones y de ellas sacó todavía otra ventaja. Estando Babilonia dividida por el río en dos grandes cuarteles, cuando uno en tiempo de los reyes anteriores quería pasar de un cuartel al otro, le era forzoso hacerlo en barca, cosa que según yo me imagino debería de ser molesta y enredosa. A fin de remediar este inconveniente, después de haber abierto el grande estanque, se sirvió de él para la fábrica de otro monumento utilísimo. Hizo cortar y labrar unas piedras de extraordinaria magnitud y cuando estuvieron ya dispuestas y hecha la excavación, torció y encaminó toda la corriente del río al lugar destinado para la laguna. Mientras éste se iba llenando, secábase la madre antigua del río. Por tanto, ¿qué hizo? Cambiar el transcurso del río. Todo para defenderse. En el tiempo que duró esta operación, mandó hacer dos cosas. La una, edificar en las orillas que corren por dentro de la ciudad y a las cuales se baja por las puertas que a cada calle tienen un margen de ladrillos cocidos semejante a las obras de las murallas. La otra, construir un puente, en medio poco más o menos de la ciudad, con las piedras labradas de antemano, uniéndolas entre sí con hierro y plomo. Sobre las pilastras de esta fábrica se tendía un puente hecho de unos maderos cuadrados, por donde se daba paso a los babilonios durante el día. ¿Pero qué pasaba? ¿Qué hacían después? Pero se retiraban los maderos por la noche para impedir mutuos robos que se pudiesen cometer con la facilidad de pasar de una parte a otra, incluso hasta por enemigos. Después que con la venida del río se llenó la laguna y estuvo concluido el puente, restituyó el Éufrates a su antiguo cauce. Todo esto ya lo hacían antaño, ¿eh? Con lo cual, además de proporcionar la conveniencia del vecindario, logró que se creyese más acertada o muy acertada la excavación del pantano. Alguien estaba haciendo esto, era esta señora. Pero veremos que alguien hizo algo parecido prácticamente muy poco tiempo después. Y veréis para qué. Esta misma reina quiso urdir un artificio para engañar a los venideros. Encima de una de las puertas más frecuentadas de la ciudad y en el lugar más visible de ella, hizo construir su sepulcro, en cuyo frente mandó grabar esta inscripción: si alguno de los reyes de Babilonia que vengan después de mí escaseare de dinero, abra este sepulcro y tome lo que quiera, pero si no escaseare de él, de ningún modo lo abra, porque no le vendrá bien. Como una maldición, ¿no? Este sepulcro permaneció intacto hasta que la corona recayó en Darío, el persa, el cual, incomodado de no usar de aquella puerta y de no aprovecharse de aquel dinero, particularmente cuando el mismo tesoro le estaba convidando, determinó abrir el sepulcro. Darío no usaba de la puerta por no tener al pasar por ella un muerto sobre su cabeza. Abierto el sepulcro, no se encontró dinero alguno, sino solo el cadáver y un escrito con estas palabras: si no fueses insaciable de dinero y no te valieses para adquirirle de medios ruines, no hubieras escudriñado las arcas de tus muertos. Ale. Parece una tontería, pero yo creo que se quedó con él. Volvemos con Ciro. Ciro salió a campaña contra un hijo de esta reina que se llamaba Labinet, que era conocido bíblicamente como Nabonido. Lo mismo que su padre, y que reinaba entonces en la Siria. Cuando el gran rey, pues este es el dictado que se da al de Babilonia, se pone al frente de sus tropas y marcha contra el enemigo, lleva dispuestas de antemano las provisiones necesarias y basta el agua del río Choaspes que pasa por Susa, porque no bebe de otra alguna. Con este objeto le siguen siempre a donde quiera que viaja muchos carros de 4 ruedas, tirados por mulas, los cuales conducen unas vasijas de plata en que va cocida el agua de Choaspes. Aquí tenéis precisamente, mirad, esto es historia, esto es de verdad, una estela de basalto de 22 pulgadas de alto que representa al rey de Babilonia Nabonido. Lo muestra con un sombrero cónico y agarrando un bastón mientras rinde homenaje a la luna creciente del dios Sin, el disco alado del dios Sol Shamash
y una estrella que simboliza ¿a quién? A la diosa Ishtar. ¿Veis lo que hay en las imágenes? La estrella de 8 puntas simbolizaba a Ishtar. Este rey estaba en consonancia con ese culto pagano. Y hay gente que dice, todo esto es mentira, todo esto no ha pasado. El libro de Daniel es falso. Daniel no existió en verdad. Los personajes que él escribió tampoco. ¿Sabéis? Esto fue una discusión que duró muchísimo tiempo por parte de la gente detractora de la Biblia. Mira por dónde, gracias a Dios, la arqueología fue encontrando objetos. Y aquí tenéis unos cuantos donde habla precisamente de estos personajes. La gente tuvo que callar. La verdad estaba escrita. Jesús dijo, si vosotros callaréis, las piedras hablarían. Las piedras siguen hablando. 3 obras cuneiformes. La crónica de Nabonido, el relato en verso de Nabonido y el cilindro de Ciro. Y esto lo hemos visto nosotros mismos en los museos que hemos estado. Esto es cierto. Cuando Ciro, caminando hacia Babilonia, estuvo cerca del Gindes, río que tiene sus fuentes en las montañas matienas, y corriendo después por las Darneas, va a entrar en el Tigris, otro río que pasando por la ciudad de Opis desagua en el mar Eritreo, trató de pasar aquel río, lo cual no puede hacerse sino con barcas. Entretanto, uno de los caballos sagrados y blancos que tenía, saltando con brío al agua, quiso salir a la otra parte, pero sumergido entre los remolinos, lo arrebató la corriente. Irritado Ciro contra la insolencia del río, le amenazó con dejarle tan pobre y desvalido que hasta las mujeres pudiesen atravesarlo, sin que les llegase el agua a las rodillas. Después de esta amenaza, difiriendo la expedición contra Babilonia, ya estaba yendo contra Babilonia, dividió su ejército en 2 partes, y en cada una de las orillas del Gindes señaló con unos cordeles 180 acequias, todas ellas dirigidas de varias maneras. Ordenó después que su ejército las abriese, y como era tanta la muchedumbre de trabajadores, llevó a cabo la empresa, pero no tan pronto que no empleasen sus tropas en ella todo aquel verano. Por tanto, estuvieron no 3 meses, pero un buen tiempo. La señora que estaba haciendo Babilonia había hecho esos diques, toda esa maravilla arquitectónica para no poder ser atacados precisamente por los medos, y los medos empezaron a hacer prácticamente algo copiando lo que había hecho esa señora, y vais a ver cómo termina esto. Aquí tenéis cómo podía ser el río, el puente, la muralla, la doble muralla, etcétera, etcétera. ¿Cómo se podía llegar a acceder aquí si todo estaba tan controlado, tan vigilado y tan maravillosamente hecho que no se podía llegar a entrar allí? ¿Queréis saber cómo se tomó Babilonia? Ahora lo veréis. Después que Ciro hubo castigado al río Gindes, desangrándole en 360 canales, esperó que volviese la primavera y se puso en camino con su ejército para Babilonia. Los babilonios, armados, lo estaban aguardando en el campo, y luego que llegó cerca de la ciudad le presentaron la batalla, en la cual, quedando vencidos, se encerraron dentro de la plaza. Instruidos del carácter turbulento de Ciro, pues le habían visto acometer igualmente a todas las naciones, cuidaron de tener abastecida la ciudad de víveres para muchos años, de suerte que por entonces ningún cuidado les daba el sitio. O sea, estaban tan seguros de que allí no iba a entrar nadie, que pusieron comida y comida allí dentro para soportar ese sitio durante años y años. Y ahora vendrá la sorpresa. Al contrario, Ciro, viendo que el tiempo corría sin adelantar cosa alguna, estaba perplejo y no sabía qué partido tomar. En medio de su apuro, ya fuese que alguno se lo aconsejase o que él mismo lo discurriese, tomó esta resolución. Dividiendo sus tropas, formó las unas cerca del río en la parte por donde entra en la ciudad y las otras en la parte opuesta, dándoles orden de que luego que viesen disminuirse la corriente en términos de permitir el paso, entrasen por el río en la ciudad. ¡Qué inteligencia! ¿Eh? Disminuir la corriente del río con todo lo que habían hecho. ¿Y qué podían hacer los soldados medopersas? Pasar por en medio del río. Pero ya veréis, había otro problema. Hemos visto que había cientos de puertas que daban al río. Si hay puertas, ¿cómo entras? Si están vigiladas.
Ellos consiguen desviar el cauce del río y entrar por allí. Pero una vez allí, murallas altísimas, puertas cerradas, vigiladas. ¿Qué podías hacer? Entrar, y tal como entrabas salías por el otro lado y adiós muy buenas. Ahí no había conquista posible. ¿Cómo hubieseis resuelto esta situación? Ahora pensad por un momento, ¿cómo soluciono este problema? Soy Ciro, Darío, quien sea que quiere tomar la ciudad. ¿Cómo lo hago? ¿Un agujero? ¿Pasando por debajo y tal? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea más? Hola, ¿qué tal? A ver. Enseñas la patita y te dejan pasar, ¿no? Pas por ahí, ya verás. Bueno. Después de estas disposiciones, se marchó con la gente menos útil de su ejército a la famosa laguna, y en ella hizo con el río lo mismo que había hecho la reina Nitocris, que a la sazón estaba convertida en un pantano. Abrió una acequia o introdujo por ella el agua en la laguna, que a la sazón estaba convertida en un pantano, logrando de este modo desviar la corriente del río y hacer vadeable la madre. Cuando los persas, apostados a las orillas del Éufrates, le vieron menguado de manera que el agua no les llegaba más que a la mitad del muslo, se fueron entrando por él en Babilonia. Para que os hagáis una idea, lógicamente no van a hacerlo de día, que los ven. En ese tiempo no había superfocos. Aprovechan el secauce del río y empiezan a dirigirse hacia las puertas. Pero si las puertas estaban cerradas, ¿cómo iban a entrar? Y vigiladas. Si en aquella ocasión los babilonios hubiesen presentido lo que Ciro iba a practicar o no hubiesen estado nimiamente confiados de que los persas no podrían entrar en la ciudad, hubieran acabado malamente con ellos. Porque solo con cerrar todas las puertas que miran al río y subirse sobre las cercas que corren por sus márgenes, los hubieran podido coger como a los peces en la nasa. Pero entonces fueron sorprendidos por los persas. Y según dicen los habitantes de aquella ciudad, estaban ya prisioneros los que moraban en los extremos de ella, y los que vivían en el centro ignoraban absolutamente lo que pasaba, con motivo de la gran extensión del pueblo, y porque siendo además un día de fiesta, y esta es la clave, se hallaban bailando y divirtiendo en sus convites y festines, en los cuales continuaron hasta que del todo se vieron en poder del enemigo. De este modo fue tomada Babilonia la primera vez. Era un día de una bacanal impresionante, una fiesta de su dios o de su diosa. Y estaban, como se dice aquí, badán, no estaban por la labor. ¿Y qué sucede? Que dejan las puertas sin ser custodiadas. Los que vigilaban en ciertos extremos ya estaban, los habían aprisionado. Ya el pueblo no se enteraba de nada porque estaban en sus juergas. Y entraron dentro de Babilonia. Pero mirad qué obra de ingeniería tuvieron que hacer, que les duró meses. Para que os hagáis una idea, estaban pasándoselo bien y empiezan a entrar los soldados rivales. Bien, pues mirad, la historia nos termina diciendo que en una sola noche ese magnífico imperio que era Babilonia cayó tal como Daniel lo había profetizado por revelación divina. Y él mismo vivió este hecho tal como aparece en el capítulo 5 de Daniel. Sí, porque avanzáis en el libro de Daniel, cuando llegáis al capítulo 5, resulta que él ya cuenta que está con el otro que ya está mandando. Babilonia se había acabado. Pero ahora viene lo bueno. Agarraos bien a vuestras butacas. Unos 70 años antes de Daniel, el profeta Jeremías predijo que Nabucodonosor tomaría las tierras de Judá y la ciudad de Jerusalén, llevándose cautiva mucha de su población y que el exilio duraría 70 años y llegaría a la caída de Babilonia. Durante el reinado de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, y Daniel estaba entre esos exiliados que pasó todo lo que pasó. ¿Quién de vosotros es capaz de pronosticar 70 años o 70 algo un hecho que debe suceder, clavándolo a la perfección y que históricamente se compruebe? ¿Sois capaces algunos de vosotros? Ni uno de vosotros será capaz de eso. Nadie. Pues esto no es todo. Mirad, para demostrar que no me estoy inventando nada,
En el libro de Jeremías, capítulo 27, versículos del 1 al 7, dice: En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, y lo dice tal cual, rey de Babilonia, que dice mi siervo. O sea, Dios utilizó a Nabucodonosor siendo un rey pagano que hizo cosas que no tocaban precisamente, pero luego cambia, se transforma. Y ya estaba profetizado que lo utilizaría. Y dice mi siervo: y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo. O sea, a su nieto, ¿no? Hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. O sea que en Belsasar, el nieto, ¿qué iba a suceder? Que se acabó Babilonia. Unos 70 años antes, un poco más, estaba profetizado. Y sucedió. Ahora que venga un adivino y pronostique algo exactamente así, a ver si es capaz. Jeremías 29:10 dice: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, o sea, de cautiverio allí dentro, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Otra profecía. No solo acabaría Babilonia en esos 70 años, sino que los cautivos podrían volver a su tierra. ¿Pasó o no pasó? Pues pasó. Vaya, ¿cómo explicáis eso? Isaías profetizó que Ciro sería conquistador de naciones, entre ellas Babilonia. Liberaría a los judíos y mandaría la reconstrucción del templo de Jerusalén. Lo trató como su ungido, y ahora lo veremos. Lo sorprendente es que lo dijo unos 150 años antes del nacimiento de Ciro, rey de Persia. ¿Sois capaces vosotros de decir: mira, de aquí 150 años nacerá un hombre que se llamará Ciro y hará tal cosa? ¿Sois capaces de eso? Ni vosotros ni nadie. Eso solo lo puede decir Dios y revelárselo a los profetas. Pues ahora los señores ateos tienen un problema. ¿Cómo encajan esto? ¿Cómo encajan esto? Los señores contrarios a la Biblia, de otras religiones quizás, ¿cómo encajan esto? Isaías 44, del 24 al 28. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Y yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Y atención ahora, que dice a las profundidades: secaos y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. ¿Y qué hizo Ciro? Ciro cumplió exactamente esto. Fue quien mandó al pueblo hebreo otra vez a reedificar Jerusalén y el templo. ¿Quién es capaz de pronosticar esto durante tantos años antes? Y que se cumpla además con el personaje dado por nombre. ¿Sabéis una cosa? Pasó algo impresionante. Ciro llega a tomar el poder de Babilonia, hace el imperio medo-persa fuerte, y se dirige a los hebreos, y los hebreos le dicen: sí, te estábamos esperando. ¿Cómo que me estabais esperando? Sí. Y le empiezan a enseñar el rollo del libro
donde aparece la profecía con su nombre, haciendo lo que tenía que hacer. ¿Cómo os quedaríais vosotros si alguien se os acerca y os hace esto? ¿Os haríais creyentes o no? Vaya que os haríais creyentes, porque no ser creyente después de esto hay un grave problema, Isaías 45, del 1 al 7 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. O sea, ungido es apartado especial para algo, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Las puertas. Y vaya que se abrieron las puertas. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. ¿Os imagináis que os digan esto? Que no creéis para nada en el Dios de los hebreos, el Dios de la Biblia, y alguien viene y os dice todo esto. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. O sea, en definitiva, que no hay dioses que valgan, que todo lo demás son tonterías, que son inventos, son personas. No hay dioses, solo hay un Dios, y es el que es capaz de hacer todo esto. Isaías 48:20 dice: salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. Y todo esto aún no había pasado. Y va y pasa, tantos años después. ¿Es una casualidad? ¿Vosotros creéis en las casualidades? Mira, una o dos igual cuelan, ¿no? Pero todo esto lo veis casual, ¿en serio? Isaías 51:11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, o sea, a Jerusalén, esa zona, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. ¿Y pasó o no pasó? Pues sí, volvieron a su tierra. Y no estoy hablando de Israel 1948, cuando se hace el nuevo Estado de Israel, estoy hablando de muchísimos años antes. Lo de ahora es otra historia, nada que ver con la palabra de Dios. Mirad cómo termina esto, porque aquí se dan unos datos interesantísimos que sé que a algunas personas que han tratado este tema recientemente les va a interesar mucho. La costumbre más infame que hay entre los babilonios es la de que toda mujer natural del país se prostituya una vez en la vida con algún forastero. Sorprende, ¿no? Estando sentada en el templo ¿de quién? De Venus o Afrodita. Es verdad que muchas mujeres principales, orgullosas por su opulencia, se desdeñan de mezclarse en la turba con las demás y lo que hacen es ir en un carruaje cubierto y quedarse cerca del templo, siguiéndolas una gran comitiva de criados. Pero las otras, conformándose con el uso, se sientan en el templo adornada la cabeza de cintas y cordoncillos, y al paso que las unas vienen, las otras se van. Entre las filas de las mujeres quedan abiertas de una parte a otra unas como calles tiradas a cordel por las cuales van pasando los forasteros y escogen la que les agrada. Como un mercadillo, ¿no? Y era Babilonia. ¿Cómo se le llama a Babilonia en el Nuevo Testamento? La madre de las rameras, que pasa a ser la profecía sobre una iglesia que se dice cristiana. Tened esto presente y lo veremos en su momento más adelante. Ahora vais a entender el porqué. Y todo esto tenía que hacerse ¿dónde? En el lugar de una diosa. Justo en el lugar de una diosa. Después que una mujer se ha sentado allí, no vuelve a su casa hasta tanto que alguno le eche dinero en el regazo y sacándola del templo satisfaga el objeto de su venida. Al echar el dinero debe decirle: invoco en favor tuyo a la diosa Milita, que este es el nombre que dan a Afrodita. Los asirios, que luego pasa a ser Venus, y que luego pasa a ser
por una iglesia cristiana, una virgen también, como eran todas estas señoras diosas, dicen. ¿Vais cogiendo datos por dónde va esto? ¿Que esto está llegando hasta nuestros días y más allá? No es lícito rehusar el dinero, sea mucho o poco, porque se le considera como una ofrenda sagrada. Ninguna mujer puede desechar al que la escoge, siendo indispensable que le siga y después de cumplir con lo que debe a la diosa, se retira a su casa. Desde entonces no es posible conquistarlas otra vez a fuerza de dones. Las que sobresalen por su hermosura, bien presto quedan desobligadas. O sea, claro, pasan, usted es guapa, está para mí, pam, ya está. ¿Pero todas eran tan guapas? Pero las que no son bien parecidas suelen tardar mucho tiempo en satisfacer a la ley. Y no pocas permanecen allí por el espacio de 3 y 4 años. Una ley semejante está en uso en cierta parte de Chipre. Curiosamente, en Chipre también había adoración a la diosa. O sea que las pobres que no eran tan agraciadas físicamente podían estar 3 y 4 años esperando que pasara el tipo de turno. ¿Os imagináis esto? Esto era Babilonia. Lo peor de lo peor. ¿Por qué Dios permitió que Babilonia sucumbiera? Porque estaban haciendo lo peor de lo peor. Y Dios les dijo, hasta aquí habéis llegado. En fin, Daniel 2, versículo 39. Le dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Cómo se debería quedar Nabucodonosor cuando le dice, mira, después de ti habrá otro imperio, pero después de ese habrá otro aún? ¿Recordáis la estatua? Va perdiendo calidad el metal, pero la historia va siguiendo. ¿Queréis saber cómo continúa? Pues esa va a ser la próxima conferencia, donde vamos a llegar. Pregunta, a ver cómo estáis de historia. Babilonia, gran imperio. Después le sucede Medo-Persia. ¿Viene algún otro imperio después de Medo-Persia? ¿Cuál? Veo chumbos de historia, ¿eh? ¿No hay otro imperio? ¿Los romanos? Pues lo vamos a ver en la próxima conferencia. ¿Pero la estatua termina solo con un metal más? Habla de otro metal y habla de un metal mezclado con barro. Por tanto, empezamos a contar ¿qué es cada pieza? Un imperio, un gran poder. ¿Hasta dónde nos va a llevar esto? Pues eso lo veremos. Y vaya que sí veremos cuál es el final de ese sueño y cuál es su significado, porque Daniel lo explica. Y como decía en la presentación de promoción de esta conferencia, eso no es solo del pasado, sino que llega hasta el presente y un poco más allá. Y esa es la clave para entender por qué ahora estáis aquí. Pero después de esto, si hay un solo ateo aún entre vosotros, creo que debe empezar a pensar cosas. Pensar y mucho. Porque es hora de empezar a tomar decisiones. Cuando veáis el resto de la estatua, a ver qué me decís después. Nosotros terminamos aquí. Os muestro la página de nuestro canal donde estamos presentando todas estas conferencias públicas que hacemos desde aquí, donde los que habéis venido por primera vez, quizás hay cosas que ahora no suenan de nada, pero es una consecución de todo lo que hemos ido presentando. Y ya por último, la continuación de esta conferencia, que és el vídeo que ara us vamos a mostrar. Dissabte 28 de juny a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta la interpretació del somni, la continuació i el desenllaç de la història de la humanitat. Daniel no va mentir.
El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. ¿Visto el final del vídeo? ¿Qué sucede? ¿Habéis visto que hay algo que aparece en escena? ¿Puedes volver a poner el vídeo? Estad atentos, muy atentos. Dissabte 28 de juny a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta la interpretació del somni, la continuació i el desenllaç de la història de la humanitat. Daniel no va mentir. El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. ¿Qué ha pasado allí? ¿Aparece algo en escena? ¿Tenéis idea de qué es eso? ¿Sabéis? Cuando presenté esta conferencia hace muchos años, como antes os decía, la gente decía, un meteorito que viene y destruye el planeta. ¿Puede ser? Pues vamos a ver qué es esa roca. Vais a flipar, os lo aseguro. Terminamos aquí la conferencia.